Valeria Castillo enderezó la espalda y miró al juez, que examinaba los documentos. En la sala reinaba un silencio tenso. Los abogados de la constructora del Pacífico, sentados en la mesa de enfrente, mostraban poca preocupación. Están acostumbrados a ganar casos contra trabajadores normales. En los 30 años de existencia de la empresa, ni una sola demanda por accidente laboral había dado lugar a un gran pago. Manuel Ortega, su cliente, estaba sentado en la silla de ruedas a su lado. 3 meses antes, se había caído desde el 12º piso de un edificio en construcción por culpa de una cuerda de seguridad defectuosa. La empresa alegó que el trabajador había infringido los procedimientos de seguridad. Valeria pasó semanas estudiando documentación técnica, entrevistando a testigos y analizando imágenes de circuito cerrado de televisión. Demostró que la cuerda estaba desgastada y que las inspecciones se habían formalizado. El tribunal ordena, comenzó el juez, y Valeria sintió que los latidos de su corazón se aceleraban, que Constructora del Pacífico sea declarada culpable de violaciones de seguridad y que el demandante, Manuel Ortega, sea condenado a pagar 450.000 pesos en concepto de indemnización por una lesión relacionada con el trabajo que le provocó una discapacidad del grupo 2. Manuel, sentado junto a Valeria, se cubría la cara con las manos. Su esposa Carmen se acurrucó contra él, sollozando en voz baja. Sus 3 hijos esperaban en casa sin saber si podrían quedarse en su piso o si tendrían que irse a vivir con unos parientes. Manuel, hemos ganado, dijo Valeria en voz baja, poniendo la mano en el hombro de su cliente. Licenciada, no me lo puedo creer, susurró. 450.000 es más de lo que ganaría en 10 años. Los abogados de la empresa se apresuraron a reunir documentos, evitando sus miradas. Su abogado principal, el licenciado Carlos Herrera, conocido por su agresividad en los tribunales, parecía confuso. Hace 3 meses había dicho a los periodistas que la culpa era del trabajador por caerse de una altura y exigía una indemnización desproporcionadamente alta. Ahora tenía que explicar a la dirección de la empresa por qué habían perdido el caso. Valeria ayudó a sus clientes a salir del juzgado. Los periodistas les esperaban en la escalinata. El caso había atraído la atención de los medios por la cuantía de la indemnización y la reputación de la empresa constructora. Licenciada Castillo, esta es su 7ª gran victoria este año. ¿Cómo se siente?, preguntó un reportero de Azteca TV. Se ha hecho justicia, respondió Valeria, ajustándose la chaqueta. Las empresas deben responsabilizarse de la seguridad de sus empleados. Manuel Ortega lleva 20 años trabajando honradamente y tiene 3 hijos. Merece una indemnización adecuada. ¿Piensa presentar demandas similares contra otras empresas de construcción? Si tengo motivos, por supuesto. Mi trabajo es defender los derechos de los trabajadores. En el taxi de camino a la oficina, Valeria mira los mensajes de su teléfono. Los compañeros la felicitan por su victoria. Los clientes le agradecen su profesionalidad. Un mensaje era de Rodrigo. He visto las noticias. Enhorabuena, mi orgullo. Lo celebraremos esta noche. La oficina del bufete Ramírez y Asociados bullía de emoción. Los compañeros felicitaban a Valeria. Las secretarias sonreían al pasar. Los abogados junior la miraban con admiración. Muchos soñaban con alcanzar el mismo reconocimiento. El bufete ocupaba toda una planta en un moderno edificio del centro de negocios de la ciudad, famoso por su impecable reputación y sus elevados honorarios. Valeria subió al 7º piso, al despacho del socio principal. La secretaria del licenciado Ramírez, la anciana señora Luisa, la saludó con una sonrisa. Licenciada Castillo, felicidades. El licenciado Ramírez la está esperando. Héctor Ramírez la saludó con una amplia sonrisa. Había visto a muchos abogados con talento en sus 52 años en la abogacía, pero Valeria era especial. Poseía una rara combinación de talento jurídico, tenacidad y humanidad. A diferencia de muchos colegas que solo veían en los clientes una fuente de ingresos, Valeria se preocupaba sinceramente por el destino de las personas. Siéntate, Valeria, señaló el sillón frente a su enorme escritorio de caoba. Por la ventana se veía el centro histórico de Ciudad de México. Enhorabuena por su brillante victoria. 450.000 es una suma importante.
Constructora del Pacífico no está acostumbrada a perder así. Manuel se merecía más que eso, replicó Valeria. Tiene 3 hijos y nunca podrá volver a trabajar como constructor. Los médicos dicen que los daños en la columna son irreversibles. Por eso tomé la decisión. Ramírez abrió una carpeta con documentos. Valeria, en los 8 años que llevas en nuestra empresa, has demostrado ser una profesional excepcional. Tus resultados hablan por sí solos. A partir del 1 del mes que viene, tu salario aumenta un 30%. Además, tendrás una participación en los beneficios del bufete, el 2% de todos los casos ganados. Valeria no esperaba semejante giro. En sus 8 años en el bufete, había soñado con tal reconocimiento, pero pensaba que la colegiación estaba aún muy lejos. Licenciado, no sé qué decir. Esto supera mis expectativas. Da las gracias y vete a celebrarlo, se rió Ramírez. Te lo mereces. Por cierto, ya hablé con el socio gerente. Dentro de un año, consideraremos la posibilidad de hacerte socio junior del bufete. ¿De verdad? Por supuesto. Tienes todas las cualidades adecuadas. Profesionalidad, integridad, capacidad para trabajar con la gente. Sigue trabajando así de bien. Al salir del despacho, Valeria se sintió eufórica. Hace 8 años llegó al bufete como una joven especialista sin contactos ni padrinos influyentes. Todo lo que tenía era una licenciatura con honores de la Facultad de Derecho de la UNAM y una determinación inquebrantable para triunfar. Ahora es una de las principales abogadas del bufete, especialista en derecho laboral con una reputación impecable. Se dirigió directamente al despacho de Amelia Moreno. Una amiga estaba revisando los papeles del divorcio de un banquero rico, con carpetas de fotos familiares y estados financieros a su alrededor. La mujer del banquero reclamaba la mitad de todos los bienes, incluida una villa en Cancún y una colección de arte. Amelia, tengo noticias. Valeria entró en el despacho sin ocultar su alegría. Amelia levantó la cabeza de los documentos, vio la cara radiante de su amiga y dejó los papeles a un lado. Por tu aspecto, es muy bueno. Dímelo ahora. Un aumento de sueldo del 30% más una participación en los beneficios de la empresa. Valeria no pudo contener una sonrisa. Y Ramírez insinuó una sociedad menor dentro de un año. Dios mío. Amelia saltó de su asiento y abrazó a su amiga. Es increíble. Me alegro mucho por ti. Ser socio junior de Ramírez y Asociados es el sueño de cualquier abogado de la ciudad. Muchas gracias. Sabes, a veces pienso que estoy soñando y que todo es un sueño. No es un sueño. Has trabajado como un demonio durante 8 años. Te has ganado cada peso de ese ascenso. Vamos al Café Real a celebrarlo como es debido. El Café Real estaba en la planta baja de su edificio de oficinas. Era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de mármol, sofás de cuero y un olor constante a café recién hecho. Los empleados del bufete de los edificios vecinos solían reunirse aquí para discutir casos y llegar a acuerdos informales. Amelia pidió 2 capuchinos y mini pasteles de fresa. En una mesa vecina, los abogados de un bufete rival estaban sentados discutiendo algún caso corporativo. ¿Sabes lo que estoy pensando?, dijo Amelia, echándole azúcar al café. Ahora Rodrigo estará aún más orgulloso de su esposa Estrella. Ya sabes cómo le gusta contarles a sus socios tus victorias. La semana pasada, en la fiesta de empresa, se pasó media hora contándoles a todos tu caso contra la aseguradora. Supongo, Valeria miró el reloj. Solo eran las 4:30. Hoy podré irme pronto. Quiero darle la noticia a mi marido en persona, no por teléfono. Así es. Noticias como esta hay que darlas cara a cara. Por cierto, ¿cómo van las cosas con su nuevo contrato? Ayer estaba muy preocupado por los envíos del Guadalajara. Parece que se ha solucionado. De todos modos, esta mañana estaba de buen humor. Dijo que el contrato está firmado, así que podemos empezar la producción de un nuevo lote de envases. La empresa de Rodrigo, Envases del Norte, estaba especializada en la producción de envases de cartón para alimentos. En 12 años, había convertido una pequeña empresa familiar en uno de los mayores proveedores de materiales de envasado de los estados del centro de México. Tenía 3 fábricas y más de 200 empleados. Se sentaron en el café durante otra media hora.
hablando de planes para el fin de semana y de nuevos negocios. Amelia habló del difícil divorcio de un banquero cuya esposa exigía la mitad del negocio y una pensión alimenticia de 50.000 pesos al mes. Los hombres creen que el matrimonio es solo un sello en el pasaporte, suspiró Amelia. Y luego se sorprenden cuando tienen que compartir lo que tienen. Mi cliente dijo ayer que su mujer no había invertido nada en el negocio, así que no tenía derecho a indemnización. ¿Y qué dice ella? Que se pasó 20 años llevando la casa, criando a los niños y organizando recepciones para sus socios. Sin su apoyo, él no habría tenido éxito. Menos mal que Rodrigo y yo tenemos un acuerdo prenupcial, dijo Valeria. Cada uno mantiene el suyo. No hay discusiones ni división de bienes. Una sabia decisión. Aunque espero que nunca lo necesitéis. Sois una pareja feliz. A las 4 de la tarde, Valeria se despidió de Amelia y se subió a su Audi A4 plateado. Normalmente no salía de la oficina hasta las 7, pero hoy era un día especial. Quería compartir la feliz noticia con su marido, quizá cenar en un restaurante, celebrar su ascenso. El trayecto hasta San Ángel duró 40 minutos debido a los tradicionales atascos vespertinos. Valeria encendió la radio y escuchó las noticias. El presentador hablaba de su victoria en los tribunales, calificando el caso de precedente para la protección de los derechos de los trabajadores. Su casa estaba detrás de una alta verja de hierro forjado, rodeada de un cuidado jardín con palmeras, bugambillas y una fuente en el centro. Rodrigo había comprado la mansión hacía 5 años, cuando el negocio estaba en auge. La casa era su orgullo, un edificio de estilo colonial de 2 plantas con tejado de tejas rojas y ventanas arqueadas. Valeria aparcó junto al jeep negro de Rodrigo y se fijó en un Volkswagen Beetle rojo desconocido. Probablemente eran invitados de negocios. Su marido solía recibir en casa a socios y clientes, sobre todo cuando se trataba de grandes contratos. Subió los escalones de mármol hasta la enorme puerta principal de madera, decorada con detalles de hierro forjado. Introdujo la llave en la cerradura y salió al fresco vestíbulo. La casa estaba en silencio, sin voces ni música. Rodrigo estaba en su despacho de la planta baja, hablando de negocios con las visitas. Valeria atravesó el amplio salón con muebles antiguos y cuadros de artistas mexicanos. Subió las escaleras hasta el primer piso. Quería ponerse un vestido de la casa y luego bajar a contarle a su marido lo del ascenso. Quizá cenarían en Pujol o en Quintons y celebrarían su éxito. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Valerie la empujó y se quedó paralizada en el umbral. En su gran cama con dosel yacían 2 personas, Rodrigo y una joven de largo cabello oscuro. Estaban tan absortos el uno en el otro que no se habían percatado de su presencia. Sus ropas estaban esparcidas por el suelo. Valeria se quedó unos segundos parada, sin poder creer lo que veía. La chica era muy joven, no tendría más de 25 años, delgada y hermosa. Se parecía vagamente a alguien conocido, pero durante el primer segundo Valeria no pudo darse cuenta de dónde había visto aquel rostro. Rodrigo, dijo en voz baja, pero lo bastante alta para que la oyeran. Su marido se giró bruscamente, con la cara contorsionada por la sorpresa. Durante unos segundos no pudo articular palabra. Luego intentó cubrirse con la sábana. Valeria, deberías estar trabajando. Le temblaba la voz. La chica se sentó en la cama, sin mostrar mucha vergüenza. Buscó lentamente su ropa interior y ahora Valeria la reconoció. Lucía Vargas, la secretaria de la oficina de su marido. La hermosa joven que Rodrigo había contratado hacía 6 meses. Valeria la había visto en eventos corporativos. Lucía siempre era amable y educada. «Explícame qué está pasando aquí». Valeria trató de hablar con calma, aunque todo le hervía por dentro. «Valeria, escucha. No es lo que piensas». Rodrigo se levantó de la cama, poniéndose apresuradamente los pantalones. «Es que ocurrió por accidente». «¿Accidentalmente?» La voz de Valeria se volvió acerada. «¿Accidentalmente trajiste a tu secretaria a casa y accidentalmente acabaste en nuestra cama con ella?» Lucía se levantó de la cama y empezó a recoger su ropa. Se movía despacio, como haciendo gala de su juventud y belleza. No había ni un ápice de vergüenza o remordimiento en su rostro. «Valeria, intenta comprender». Rodrigo se abrochó la camisa
evitando mirar a su mujer a los ojos. Siempre estás trabajando. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mis asuntos? ¿Cuándo pasamos tiempo juntos? Llegas a casa a las 10 de la noche, cenas y te vas directamente a la cama. ¿Así que es culpa mía? Valeria no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Es culpa mía que me engañes? Te has convertido en un extraño. Tu trabajo es más importante que tu familia, más importante que yo. La voz de Rodrigo se volvió cada vez más agresiva. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de otra cosa que no fueran tus negocios? ¿Cuándo nos fuimos de vacaciones juntos? Fuimos a Acapulco hace 3 meses, 2 días, y la mitad del tiempo estuviste al teléfono con clientes. Lucía ya se había vestido y estaba junto a la puerta, observando la escena con mal disimulada curiosidad. Valeria la miró. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te vas? Rodrigo dijo que su mujer no vendría hoy, respondió Lucía con calma. Que tenía una reunión importante hasta última hora de la tarde. Así que estaba planeado de antemano. Valeria miró a su marido. No es un accidente. La has invitado a propósito. Rodrigo permaneció en silencio, dándose cuenta de que le habían pillado. Valeria se acercó a un gran armario empotrado, sacó una bolsa de viaje y empezó a guardar las cosas. Actuó metódicamente, como en un juicio. Sin emociones innecesarias, todo claro y meditado. Primero los documentos y papeles importantes, luego la ropa para unos días. Valeria, ¿a dónde vas? Rodrigo se acercó, su voz se hizo más suave. Hablemos como adultos. Sé que cometí un error, pero podemos arreglar las cosas. Ella no contestó, continuó empacando, cogiendo algunos trajes para el trabajo, ropa interior, cosméticos. Lucía seguía de pie en la puerta, como esperando el desenlace. Lucía, vete, dijo Rodrigo bruscamente. Luego te llamo. Vale, la chica cogió el bolso y se dirigió a la salida. Al pasar junto a Valeria, se detuvo. Lo siento, no quería que las cosas acabaran así. Valeria ni siquiera la miró. No puedes irte así como así, gritó Rodrigo mientras Lucía desaparecía. Esta casa es mía, los coches son míos, todo es mío. No tendrás nada en el divorcio. ¿Recuerdas nuestro contrato? Lo firmaste voluntariamente. Valeria cerró el bolso y se volvió hacia su marido. No había lágrimas ni rabia en sus ojos, solo fría determinación. Ya veremos, dijo en voz baja y se dirigió a la salida. Valeria, gritó Rodrigo pisándole los talones. Te arrepentirás, sin mí no eres nada. ¿Crees que tu trabajo es tan importante? Cualquier abogado podría hacer lo mismo. Ella no miró atrás. Bajó la escalera de mármol, atravesó el salón donde ayer habían visto una película abrazados en el sofá. Abandonó la casa en la que había vivido 5 años y que consideraba su hogar. Subió al coche y arrancó el motor. No le temblaban las manos, aunque por dentro todo le ardía de dolor y humillación. 10 años de matrimonio, 10 años de vida en común acabaron en un segundo. Media hora después, Valeria aparcó frente al antiguo edificio de la colonia Roma donde vivía Amelia. Su amiga rentaba un amplio departamento en el primer piso de un edificio de principios del siglo XX. Valeria subió las escaleras y tocó el timbre. Amelia abrió la puerta en bata, con una toalla en la cabeza. Al parecer, acababa de salir de la ducha. ¿Valeria? ¿Qué te pasa? Enseguida se fijó en la bolsa que llevaba su amiga en las manos y en su rostro pálido. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Amelia miró la bolsa, los ojos rojos de Valeria, sus labios comprimidos. Por supuesto, ven enseguida. ¿Qué ha pasado? Valeria entró en un acogedor piso de techos altos y muebles antiguos. Rodrigo me engaña. Le he pillado en casa con su secretaria. Dios mío, Amelia abrazó a su amiga. Valeria, lo siento mucho. Pasa, siéntate. ¿Quieres un té? ¿O algo más fuerte? No quiero nada todavía. Solo estar tranquila. Amelia la condujo al salón y la sentó en un mullido sillón. Dime si estás lista. O no lo hagas si no quieres. Lo importante es que estás aquí y a salvo. La notaría del licenciado Miguel Torres estaba situada en un viejo edificio del centro histórico de la ciudad, no lejos de la catedral. Valeria aparcó cerca de la entrada exactamente a las 10 de la mañana, como habían acordado. Durante los 3 días que había pasado en el piso de Amelia, apenas había dormido, intentando hacerse a la idea del divorcio.
Rodrigo la había llamado varias veces, pero ella no había contestado. Al subir las escaleras de piedra del primer piso, Valeria vio el cartel familiar. Licenciado Miguel Torres, notario. Allí fue donde ella y Rodrigo habían firmado el acuerdo prenupcial 10 años atrás. Entonces había parecido una mera formalidad, una precaución sensata para dos jóvenes que ya tenían sus propios negocios. Rodrigo estaba sentado en la recepción, hojeando una revista. Parecía cansado, con una sombra de desaliño en el rostro. Cuando vio a su mujer, se levantó e intentó sonreír. «Valeria, hola. Tienes buen aspecto». «Rodrigo», asintió ella secamente, tomando asiento en el extremo opuesto de la sala. La secretaria, una mujer mayor vestida con un estricto traje, les hizo pasar al despacho del notario. El licenciado Torres, un hombre de unos 60 años con bigote cano, les saludó con cortesía profesional. En 30 años de ejercicio había visto cientos de divorcios, desde los escandalosos hasta los civilizados. «Siéntense, por favor», señaló las sillas frente a su escritorio. «He estudiado su contrato matrimonial, celebrado hace 10 años. El documento está bien redactado, todos los términos están claramente expuestos». Valeria y Rodrigo se sentaron y se hizo el silencio entre ellos. El notario abrió una gruesa carpeta de documentos. Según los términos del contrato celebrado entre el señor Rodrigo Valdés y la señora Valeria Castillo, el 23 de octubre de 2014, en caso de disolución del matrimonio, cada parte conserva con sus propios fondos los bienes adquiridos antes del matrimonio y durante la relación matrimonial. Rodrigo se recostó en la silla con una leve sonrisa en el rostro. Valeria se sentó erguida sin mostrar ninguna emoción. «Señor Valdés», continuó el notario, «usted tiene una casa en San Ángel valuada en 2.800.000 pesos, dos automóviles, un Jeep Chevrolet Tahoe y un BMW Serie Quinta Sedán, así como una participación del 100% en la empresa Envases del Norte. Todos estos bienes fueron adquiridos antes del matrimonio o con el producto de sus negocios». «Así es», asintió Rodrigo. «Siempre he sido económicamente independiente». «Señora Castillo, tiene un coche a su nombre, un Audi A4, una cuenta bancaria de 420.000 pesos y una participación en el fondo de pensiones de un bufete de abogados. Estos bienes también fueron adquiridos con sus ingresos personales». «Sí, así es», dijo Valeria en voz baja. «Los cónyuges casi no tienen bienes comunes». El notario pasó la página. «Los muebles de la casa se compraron con el dinero del señor Valdés. Los cuadros y objetos de arte también están registrados a su nombre. La única propiedad común era una cuenta bancaria para gastos familiares con un saldo de 37.000 pesos». Rodrigo se inclinó hacia adelante y su voz adquirió un tono ligeramente más agresivo. «Valeria, ¿te das cuenta de lo que esto significa? La casa donde vivíamos se queda conmigo. Los coches también. Solo recibes lo que has ganado por tu cuenta». «Lo entiendo», respondió ella con calma. «Es lo que acordamos hace 10 años». «No te voy a echar a la calle», continuó Rodrigo como justificándose. «Puedes quedarte en la casa un mes más hasta que encuentres piso». «No me hace falta. Ya tengo donde quedarme». El notario tosió, llamando la atención. «Si las partes están de acuerdo en los términos de la división de bienes, podemos redactar los documentos preliminares. La disolución definitiva del matrimonio tendrá lugar dentro de un mes, una vez transcurrido el plazo de reconciliación». «No nos reconciliaremos», dijo Valeria con firmeza. «Valeria», se volvió Rodrigo hacia ella, «¿quizá deberías pensártelo? Al fin y al cabo, llevamos 10 años viviendo juntos». Ella lo miró largamente. «¿Pensaste en eso cuando trajiste a tu amante a casa? Fue un error. Fue un error haberte creído hace 10 años». El notario hojeó con tacto los documentos, dando tiempo a la pareja para hablar. «Licenciado Torres», Valeria se dirigió a él. «¿Puedo firmar los documentos?» «Por supuesto. Aquí está la declaración de disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. Aquí está la división de bienes de acuerdo al contrato matrimonial». Valeria cogió un bolígrafo. Hojeó rápidamente el documento y firmó. Su letra era clara, como siempre, no le temblaba la mano. Rodrigo firmó a continuación, pero dudó antes de poner la fecha. «¿Crees que haces lo correcto?»
Preguntó mientras el notario recogía los papeles. Creo que hace 10 años debería haberte conocido más antes de casarme contigo. Yo no he cambiado. Tú has cambiado. El trabajo se volvió más importante que la familia. El trabajo nunca me mintió ni me engañó. Salieron de la notaría en silencio. En la calle, Rodrigo intentó hablar de nuevo. Valeria, mi número de teléfono sigue siendo el mismo. Si quieres hablar, adiós, Rodrigo. Ella subió al coche y se marchó sin mirar atrás. Rodrigo se quedó de pie en la acera, mirándola. Valeria condujo por la ciudad sin un propósito definido. No quería trabajar ni volver a casa con Amelia. Necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. Giró hacia el parque de Chapultepec, uno de sus lugares favoritos de la ciudad. El parque estaba lleno de gente, a pesar del día laborable. Los turistas hacían fotos cerca de los monumentos, las madres y los niños daban de comer a los patos del lago. Los ancianos jugaban al dominó a la sombra de los árboles. Valeria aparcó cerca de la entrada principal y bajó por el callejón hasta el lago. Encontró un banco libre bajo un viejo agüete que daba al agua. Los patos nadaban entre los nenúfares, los niños les tiraban migas de pan. Una imagen ordinaria y pacífica que contrastaba con la tormenta de su alma. 10 años. Un tercio de su vida. Todos estos años había creído que tenían un matrimonio sólido, que eran un equipo, que Rodrigo la quería y la apoyaba. ¿Cuántas veces le había dicho lo orgulloso que estaba de su éxito? ¿Cuántas veces le había contado a sus colegas lo comprensivo que era su marido? Y ahora resulta que todo este tiempo él pensaba que ella era egoísta, que solo pensaba en el trabajo. Y lo más importante, la engañó. Quizá no solo con Lucía. Tal vez llevaba meses o incluso años. Valeria por fin se permitió llorar. Las lágrimas fluyeron en silencio. No sollozó. Simplemente se sentó y lloró, mirando el lago. La gente que pasaba le lanzaba miradas compasivas, pero nadie se acercaba a ella. No solo lloraba por su matrimonio roto, lloraba por el tiempo perdido, por su ingenuidad, por no haberse dado cuenta de lo evidente durante tanto tiempo. Lloraba por una casa que ya no era su hogar, por unos planes de futuro que se habían derrumbado de la noche a la mañana. Valerie levantó la vista. Amelia estaba a su lado con cara de preocupación. ¿Cómo me has encontrado? Te llamé durante 1 hora, sin respuesta. Pensé en buscarte. Sabía que te gustaba venir aquí cuando necesitabas pensar. Amelia se sentó a mi lado y sacó un paquete de pañuelos del bolso. ¿Cómo fue la reunión con el notario? Como era de esperar. Rodrigo se queda con todo, yo solo con lo que he ganado por mi cuenta. Valeria se secó los ojos. Seguía intentando convencerme de que considerara la reconciliación. ¿De verdad? ¿Después de lo que pasó? Dijo que había sido un error, que yo había cambiado, que solo me importaba el trabajo. Es la clásica táctica masculina de echar la culpa a la mujer, resopló Amelia. En mi consulta, el 90% de los infieles dicen lo mismo. Se sentaron en silencio durante unos minutos, observando a los patos. ¿Sabes qué? Dijo Amelia. Deja de estar triste. Vayamos a comer fuera. Conozco un sitio estupendo. No me apetece ir a ningún sitio. Insisto, sentarte en el parque y mirarte a ti misma no va a resolver tus problemas. Necesitas una distracción. Amelia levantó casi a la fuerza a su amiga del banco y la condujo hacia la salida del parque. La docena estaba en el barrio de moda Roma Norte, a pocas manzanas del piso de Amelia. Era un pequeño local con mesas en la acera, especializado en mariscos y cocina tradicional mexicana. A esa hora no había muchos clientes, en su mayoría turistas y locales que habían decidido cenar fuera. Amelia eligió una mesa en un rincón, lejos de los demás clientes. 2 tequilas Don Julio y un plato de tacos de gambas, ordenó al camarero sin esperar la opinión de Valeria. Amelia, no tengo sed. Me da igual, esta noche vas a hacer lo que yo te diga. Piensa que soy tu abogado de divorcios y tú una clienta estresada. El camarero trajo tequila en pequeños chupitos, lima y sal. Amelia levantó su vaso de chupito. Por una nueva vida sin mentirosos ni tramposos. Amelia. Bebe. Órdenes del médico. Valeria bebió a regañadientes. El tequila le quemaba la garganta, pero se sentía un poco mejor.
Ahora cuéntame algo divertido, dijo Valeria. Sobre tu trabajo, por ejemplo. Con mucho gusto. Amelia pidió dos más. ¿Recuerdas que te hablé del banquero que se divorcia de su mujer? Bueno, la semana pasada salieron a la luz algunos detalles interesantes. El camarero trajo tacos, pequeñas tortillas de maíz con gambas, aguacate y salsa picante. Amelia obligó a Valeria a comer al menos uno. La esposa del banquero contrató a un investigador privado para seguir a su marido. ¿Y sabes lo que descubrieron? No solo tiene una amante, tiene tres, todas al mismo tiempo. ¿De verdad? Valeria sonrió por primera vez en un día. Claro que sí. Una es su secretaria, un clásico del género. La segunda es la mujer de su socio. Y la tercera es la manicura del salón de belleza al que va todas las semanas. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, la esposa no reclamará la mitad de la herencia, sino 2/3, por daños morales. Ella tiene fotografías, grabaciones de vídeo, testigos. El banquero entra en pánico, ofrece un acuerdo. Valeria comió otro taco. La salsa picante le hizo beber agua, pero empezó a recuperar el apetito. La semana pasada vino a verme una clienta, continuó Amelia, la mujer del dueño de un concesionario de coches. Sospechaba que su marido la engañaba, pero no podía demostrar nada. Entonces descubrió por casualidad que él compraba regalos caros, joyas, bolsos, perfumes. Pensaba que eran para su amante. ¿Y qué descubrió? Resulta que es un travesti. Compró todos los regalos para sí mismo. Los fines de semana se ponía ropa de mujer e iba a clubes especiales. Valeria se rió por primera vez en días. «Estás de broma, te lo juro». La mujer se quedó estupefacta. Dijo: «Licenciada, me estaba preparando para una amante, y aquí está tal cosa». Al final, decidieron no divorciarse. Ella incluso le ayuda a elegir sus vestidos. Increíble. Demasiado para el derecho de familia. Sorpresas nuevas cada día. Amelia pidió más tacos. ¿Recuerdas el caso del arquitecto de Santa Fe? Aquel cuya esposa lo acusó de malversar el dinero de la familia. Pues sí. Bueno, descubrieron a dónde iba el dinero. No lo gastaba en una amante o en apuestas. Estaba comprando historietas. ¿Cómics? Ediciones raras de cómics americanos. Tenía toda una habitación en su casa llena de cajas de cómics. Algunos valían entre 10.000 y 15.000 dólares. ¿Y la esposa no lo sabía? No tenía ni idea. Ella pensó que él estaba viendo a otra mujer porque él siempre iba a algunas reuniones de negocios los fines de semana. Y él iba a exposiciones de coleccionistas y a subastas. Valeria terminó sus tacos, sintiendo que su humor mejoraba. El alcohol y la comida estaban haciendo su trabajo, y las historias de Amelia la distraían de sus propios problemas. La más divertida fue el año pasado, continuó Amelia. Vino a verme un hombre que quería divorciarse de su mujer. Decía que le engañaba, que llevaba una doble vida, que desaparecía todas las noches. ¿Qué le pasaba? Bueno, estaba estudiando para un concurso de televisión. Todas las noches iba a clase, estudiaba enciclopedias, practicaba respondiendo preguntas. Quería sorprender a su marido, ganar un gran premio. ¿Y ganó? El segundo puesto, 500.000 pesos. Mi marido estaba encantado. Se gastaron el dinero en una luna de miel en Europa. Al final de la cena, Valeria se sentía mucho mejor. El dolor de la traición no había desaparecido, pero la agudeza de la experiencia se había atenuado. Amelia tenía razón, necesitaba una distracción. «Gracias», le dijo a su amiga. «Eres una amiga de verdad. No hay de qué. Ahora vamos a casa, nos damos un baño y dormimos un poco. Mañana volverás a ser una abogada fuerte e independiente. Valeria Castillo». «No sé si podré trabajar mañana». «Sí que podrás. El trabajo es la mejor cura para la angustia. Créeme». El mes pasó volando. Valerie se iba acostumbrando poco a poco a su nueva vida en el piso de Amelia. Por la mañana desayunaban juntas, hablando de los planes para el día. Por la noche cenaban y veían series de televisión. El trabajo ayudaba a no pensar en los problemas personales. Nuevos casos, clientes, vistas judiciales llenaban el tiempo de la mañana a la noche. El divorcio finalizó oficialmente hace 15 días.
Valeria recibió un certificado de disolución del matrimonio. Firmó los últimos documentos sobre la división de bienes. Rodrigo no volvió a llamar, nunca se cruzaron. Sus conocidos evitaban delicadamente mencionarlo en las conversaciones con ella. El viernes por la tarde, Valeria estaba clasificando documentos para un nuevo caso. Una demanda presentada por los trabajadores de una fábrica textil contra la dirección por impago de salarios. Amelia preparaba la cena en la cocina, tarareando algo en voz baja. El piso se llenó de aroma a pescado frito y especias. El teléfono sonó a las 9:30. Valeria miró la pantalla. Llamaba Rodrigo. Era la primera llamada de su exmarido en un mes. Dudó si contestar, pero la curiosidad la venció. ¿Diga? Valeria, hola. La voz de Rodrigo sonaba inusualmente alegre, incluso festiva. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va la nueva vida? Rodrigo, tengo una gran noticia. Quiero compartirla contigo. Habló más alto de lo habitual, y Valeria se dio cuenta de que la llamada procedía del altavoz. De fondo se oía la risa de una mujer. La risita familiar de Lucía. Estamos prometidos, anunció Rodrigo alegremente. Hoy le he pedido matrimonio a Lucía y me ha dicho que sí. Enhorabuena, dijo Valeria secamente. Rodrigo es un romántico, intervino Lucía, con un poco de mala leche en la voz. Me ha regalado un anillo de diamantes de 2 quilates. Me dio una auténtica sorpresa en el restaurante y todos los clientes aplaudieron. Muy bonito. Valeria apenas pudo contener su irritación. Si eso es todo, entonces yo... Espera, interrumpió Rodrigo. Aún no lo he dicho todo. El próximo sábado celebraremos una fiesta de compromiso. Quiero decir, en mi casa, hemos invitado a todos nuestros amigos y socios. ¿Por qué me cuentas esto? Pensé que querrías enviar un regalo. Rodrigo tenía un tono burlón en la voz. O un cheque. Ya sabes, para una familia joven, cada céntimo cuenta. Lucía se rió aún más fuerte. Sí, Valeria, exclamó. No vengas a la fiesta. Envíame un cheque. Para un vestido nuevo, o joyas. Sus risas se fundieron en un desagradable coro. Valeria sintió que la sangre le subía a las mejillas. Rodrigo. Pero el pitido del teléfono le indicó que habían desconectado. Valeria se quedó de pie en medio del salón, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué ocurre? Amelia salió de la cocina al ver la expresión de su amiga. Parece que estés a punto de matar a alguien. Ha llamado Rodrigo. Valeria apretó los dientes. Lucía y él están prometidos. Van a dar una fiesta y quieren que les envíe un regalo o un cheque. ¿Qué? Amelia apartó el paño de cocina. ¿Habla en serio? Dijo Lucía. No vengas a la fiesta, mándame un cheque. Se rieron como locos. Son unos cabrones. Amelia abrazó a su amiga. ¿Te han llamado a propósito para humillarte? Un mes. Valeria empezó a pasearse por la habitación. Ha pasado un mes desde el divorcio y ya se está declarando a su amante. Valeria, cálmate. No hace falta que te enfades. ¿Sabes una cosa? Valeria se detuvo, con un brillo familiar en los ojos. Soy abogada, y sé cómo tratar con ellos. ¿Qué quieres decir? Podrías demandarlos por daños morales. Esa llamada se hizo con la intención de causarme angustia. Es una buena idea, asintió Amelia. ¿Tienes algún testigo? No, pero... Valeria dejó de hablar, pensativa. Luego sonrió despacio, la sonrisa de una depredadora que había visto a su presa. ¿Sabes qué? Tengo una idea mejor. ¿De qué se trata? Rodrigo se cree invencible, que puede hacer lo que quiera sin que le pase nada. Pero todo el mundo tiene esqueletos en su armario. ¿Quieres encontrar suciedad en él? No solo suciedad. Quiero encontrar pruebas de que está violando la ley. Y estoy segura de que lo está haciendo. Amelia se sentó en el sofá y miró a su amiga con atención. Valeria, esto puede ser peligroso. Si se entera de que estás investigando sus asuntos, no lo hará. Tendré mucho cuidado. ¿Y por dónde empezarás? Miraré a sus empleados, actuales y antiguos. Creo que muchos de ellos tienen razones para estar descontentos con su jefe. Al día siguiente, Valeria se tomó el día libre en el trabajo y empezó a investigar. Hizo una lista de los empleados de Envases del Norte que conocía personalmente o de los que había oído hablar a Rodrigo.
Luego empezó a llamar a personas que ya no trabajaban en la empresa. La primera de la lista era Patricia Aguilar, que había trabajado en el departamento de compras hasta el año pasado. Valeria la recordaba de las fiestas de la empresa. Una chica guapa, de unos 28 años, pelo corto y ojos vivaces. Patricia es Valeria Castillo, la exmujer de Rodrigo Valdez. Valeria, la voz de Patricia sonó sorprendida. ¿Cómo estás? Me enteré de que te divorciaste. Sí, hace un mes. Patricia, ¿puedo verte? Me gustaría hablar contigo. Sí, claro. ¿Sobre qué? Preferiría conocerte. ¿Estás libre esta noche? Quedaron en verse en la cafetería Starbucks del centro comercial Perisur. Valeria llegó primero, pidió un café y cogió una mesa en un rincón. Patricia apareció 10 minutos después, todavía guapa pero con expresión cansada. Hola, Valeria. Se sentó frente a mí y pidió un capuchino. Estás muy guapa. ¿Te ha sentado bien el divorcio? Se podría decir que sí. ¿Y a ti? He oído que ya no trabajas para Rodrigo. La cara de Patricia se ensombreció. Sí, lo dejé el año pasado. No funcionó. ¿Puedo preguntarte por qué? Patricia removió el café sin mirar a Valeria. Valeria, ¿por qué quieres saberlo? Rodrigo es tu marido. Era tu marido. Por eso te lo pregunto. He aprendido algunas cosas desagradables sobre él. Quiero saber hasta dónde llega. ¿Sabes lo de Lucía? Sí. Las pillé en casa. Entonces seguro que adivinas que no es la primera. Valeria se inclinó hacia adelante. Cuéntamelo. Patricia suspiró, tomó un sorbo de café. Los primeros meses de trabajo habían estado bien. Rodrigo parecía un jefe decente, pagaba bien, no regañaba. Pero luego, las insinuaciones. ¿Qué tipo de insinuaciones? Cumplidos al principio. Me dijo que era guapa, inteligente, que tenía que ascender. Luego empezó a invitarme a cenas de negocios. Dijo que quería discutir mi ascenso. ¿Y qué pasaba en esas cenas? Bebía, se volvía obsesivo. Dijo que podría hacerme jefe del departamento si cooperaba. Cooperar. Insinuó que a veces tienes que hacer sacrificios para avanzar en tu carrera. ¿Exigía intimidad? No explícitamente, pero podía ver el punto. Y cuando me negué, se enfrió. Empezó a regañarme por mi trabajo, a criticar cada uno de mis movimientos. ¿Así que lo dejaste? Sí. Me di cuenta de que no duraría mucho. Encontró una razón. Un supuesto error en los documentos sobre la compra de materiales. Aunque lo comprobé 3 veces, no había ningún error. Patricia, ¿estás dispuesta a testificar sobre esto? ¿Testificar? La chica está alerta. ¿Quieres demandarlo? Puede que sí, pero necesito pruebas y testigos. Valeria, me doy cuenta de que estás enfadada con él, pero Rodrigo es un hombre poderoso con conexiones. Yo soy licenciada en Derecho y tengo principios. Patricia se quedó en silencio largo rato, pensando en la propuesta. Si encuentras otros testigos, me lo pensaré. Da miedo enfrentarse a él solo. 2 días después, Valeria se reunió con Beatrice Morales, una antigua empleada del Departamento de Contabilidad. El encuentro tuvo lugar en una cafetería del barrio de la Condesa, donde Beatrice trabajaba ahora. La chica era mayor que Patricia, de unos 35 años, casada y con 2 hijos. Beatrice, gracias por aceptar reunirnos. Valeria, para serte sincera, me sorprendió recibir tu llamada. Apenas hemos hablado. Sé que no lo has hecho, pero necesito tu ayuda. Quiero saber la verdad sobre Rodrigo como empresario. Beatriz frunció el ceño. ¿La verdad? ¿Qué pasó? Nos divorciamos. Resultó que no solo me engañaba a mí, sino que también acosaba a las empleadas. Ah, eso, suspiró Beatrice. Sí, he oído esos rumores. ¿Solo rumores? No solo rumores. También intentó acercarse a mí. Acercarse a mí. Cuénteme más. Beatrice miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la escuchaba. Fue hace 2 años. Rodrigo me llamó a su despacho, aparentemente para hablar del informe financiero. Me dijo que la empresa estaba creciendo y que necesitaba gente de confianza en puestos clave. ¿Y ahora qué? Me ofreció ser jefe de contabilidad. 1,5 veces el salario, bonificaciones, un coche de empresa. Pero luego insinuó que un puesto así requería una relación especial con la dirección.
¿Fue directo? No, fue impreciso. Pero cuando no entendí la indirecta, fue más directo. Dijo que no solo valoraba las cualidades profesionales, sino también la feminidad, que las personas de éxito debían apoyarse mutuamente en todo. ¿Dijiste que no? Claro que sí. Estoy casada, tengo hijos. Y tengo principios. Después de eso, su actitud hacia mí cambió drásticamente. Empezó a meterse con todas las cifras, exigiéndome que rehiciera los informes varias veces. ¿Así que renunció? No inmediatamente. Le aguanté 6 meses pensando que se calmaría. Pero fue a peor. Al final tuve que buscar otro trabajo. Beatriz, ¿estás lista para hablar? Valerie, entiendo cómo te sientes, pero tengo una familia, hijos. Rodrigo podría hacerme daño, arruinar mi reputación. ¿Y si encuentro otros testigos? ¿Y si no estás sola? Beatriz se pensó un momento. Entonces tal vez sí. Esas personas deberían ser consideradas responsables de sus actos. El tercer encuentro tuvo lugar el fin de semana. Nicole Sánchez, una antigua asociada de ventas, aceptó reunirse en Lincoln Park. Solo tenía 26 años y parecía aún más joven. Nicole, gracias por reunirte conmigo. Sé que es una petición extraña. No es extraña en absoluto. Sinceramente, hace tiempo que quería contarle a alguien lo que pasó. ¿Qué ha pasado? Nicole se sentó en el banco, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Trabajé en ventas durante 8 meses. Me gustaba el trabajo, buenos clientes, buen sueldo. Pero Rodrigo siempre encontraba razones para llamarme. ¿Para trabajar? Técnicamente sí, pero siempre era personal. Me preguntaba si tenía novio, dónde vivía, cómo pasaba los fines de semana. Al principio solo parecía amistoso. ¿Y después? Entonces empezaron las invitaciones. Dijo que deberíamos discutir nuevos contratos durante la cena, que un restaurante era más relajante que la oficina. Dije que sí unas cuantas veces, pensé que en realidad eran reuniones de trabajo. ¿Y qué pasaba en esas cenas? Pedía vino caro, hablaba de sus planes de desarrollo empresarial, decía que veía a un empleado prometedor, que quería promocionar a personal joven. Y entonces, empezaba a hablar de cómo el éxito requiere sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? Dio a entender que a veces hay que ser flexible por tu carrera, que puede haber una relación especial entre un hombre y una mujer que ayude en los negocios. Dijo que podía hacerme gerente regional si yo era comprensiva. ¿Te acosó físicamente? Nicole se sonrojó. En la última cena intentó besarme. Dijo que le gustaba, que podía cambiar mi vida. Cuando me aparté, se enfadó. Dijo que era una desagradecida, que estaba perdiendo mi oportunidad. ¿Y después de eso? Empezó a empujarme fuera de mi trabajo, me dio objetivos de ventas imposibles, me criticó delante de todos, insinuó que no lo estaba haciendo bien. Un mes después, presenté mi carta de dimisión. Nicole, ¿estaría dispuesta a testificar ante el tribunal? Si hay otras víctimas, sí. La gente así tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Esa noche, Valerie regresó a la casa de Amelia con una sensación de satisfacción. Tenía 3 testigos listos para declarar sobre el acoso de Rodrigo. Eso es suficiente para una demanda importante. ¿Has encontrado algo interesante? Preguntó Amelia. He encontrado algo interesante. Valeria esbozó una sonrisa depredadora. Rodrigo se cree invulnerable. Pronto descubrirá lo equivocado que está. ¿Qué vais a hacer? Presentar una demanda colectiva en nombre de las empleadas agraviadas, por acoso laboral y discriminación. Valerie, esto es serio. Si pierdes, no perderé. Tengo testigos, testimonios, motivos. Rodrigo ha creado un clima de miedo y coacción en su empresa. Es hora de acabar con él. Amelia miró a su amiga con admiración. ¿Sabes? Casi siento pena por Rodrigo. No tiene ni idea de con quién se está metiendo. Pronto lo sabrá. Valeria sacó su portátil. Es hora de redactar un escrito de demanda. El lunes empezó temprano. Valeria llegó a la oficina a las 7 de la mañana, cuando el edificio aún estaba casi vacío. Necesitaba tranquilidad y concentración para trabajar en la declaración. Durante el fin de semana había releído varias veces el testimonio de las 3 chicas, analizado los aspectos jurídicos del caso
y estudiado la jurisprudencia sobre acoso laboral. El caso no era fácil. En México existe una legislación que protege contra el acoso en el lugar de trabajo, pero rara vez se aplica. La mayoría de las mujeres prefieren callar por miedo a perder su trabajo o su reputación. Valeria no solo tenía que demostrar la culpabilidad de Rodrigo, sino también sentar un precedente para otras víctimas. Abrió un nuevo documento en su ordenador y empezó a escribir. Primero vino la parte formal, el nombre del tribunal, los datos de los demandantes y el demandado y el razonamiento jurídico. Después, la exposición de los hechos. Cada caso de acoso se describía detalladamente, con fechas, testigos y consecuencias para las víctimas. La demandante Patricia Aguilar alega que en el periodo de marzo a agosto de 2023, el demandado Rodrigo Valdés la obligó sistemáticamente a intimar, prometiéndole a cambio un ascenso, tecleó Valeria. Cuando la demandante se negó, el demandado creó condiciones de trabajo intolerables que condujeron a su despido forzoso. A mediodía, el borrador estaba listo. 23 páginas de texto legalmente verificado, donde cada palabra importaba. Valeria releyó de nuevo el documento, hizo correcciones, comprobó las referencias a las leyes. A la una subió al 7º piso, a la oficina del licenciado Ramírez. La secretaria informó de su llegada, y Valeria no tardó en sentarse en su silla habitual frente al escritorio de su mentor. Valeria, Ramírez dejó a un lado los documentos que estaba estudiando. La secretaria me ha dicho que tienes un asunto urgente. ¿De qué se trata? Licenciado, he preparado un escrito de demanda en un caso de acoso laboral. Me gustaría conocer su opinión. Le entregó un documento impreso. Ramírez se puso las gafas y empezó a leer. Valeria esperó nerviosa su reacción. El caso era personal para ella, pero intentó mantener una actitud profesional. Interesante, murmuró Ramírez pasando las páginas. Muy interesante. Leyó con atención, levantando de vez en cuando las cejas o asintiendo con la cabeza. Valeria observó la expresión de su rostro, intentando saber qué estaba pensando. Valeria, dijo por fin cuando terminó de leer, esto es un trabajo serio. El caso está bien desarrollado. Las pruebas son convincentes. ¿Crees que tenemos posibilidades de ganar? Más que una buena oportunidad, el testimonio de 3 testigos independientes, pautas de conducta similares por parte del acusado, casos documentados de despidos tras negativas, todo ello constituye un caso convincente. Ramírez se quitó las gafas y miró a Valeria con atención. Pero dígame sinceramente, ¿este caso está relacionado con su divorcio? A Valeria no le sorprendió la pregunta. Ramírez era un abogado demasiado experimentado como para no ver la conexión. En parte sí, pero esto no es una venganza, licenciado. Estas mujeres han sufrido de verdad, merecen justicia. No dudo de sus motivos, sonrió Ramírez. Solo quiero asegurarme de que comprende la gravedad de la situación. Rodrigo Valdés es un poderoso hombre de negocios con contactos. No se quedará callado. Estoy dispuesto a luchar. Entonces presente una demanda. Nuestra firma representará a las víctimas. Y Valeria, esto podría sentar un precedente importante para los derechos laborales de las mujeres. El martes se presentó la demanda en el juzgado. Valeria llevó personalmente los documentos al juzgado, pagó el impuesto estatal y recibió un recibo de aceptación. Ahora quedaba esperar a que se fijara la fecha de la vista y prepararse para el proceso. Pero antes era necesario enviar a Rodrigo un regalo especial. El miércoles Valeria salió temprano del trabajo y fue al centro comercial. En la tienda de regalos eligió una bonita caja mediana, blanca con motivos dorados. Compró una cinta roja ancha y una tarjeta de felicitación. En casa, metió con cuidado una copia de la declaración de siniestro en la caja, la ató con una cinta y le hizo un exuberante lazo. En la tarjeta escribió con bonita letra: «Querido Rodrigo, felicidades por tu compromiso. Te deseo lo que te mereces. Mis mejores deseos, Valeria». Amelia llamó a su amiga. «A ver qué te parece el envoltorio». Amelia salió de la cocina, vio la caja adornada. «Es preciosa. ¿Qué hay dentro?» «Una declaración de reivindicación». «Valeria, eres brillante», rió Amelia. «Rodrigo debe de estar esperando un regalo caro de invitados ricos». «Eso es exactamente con lo que cuento».
El jueves por la mañana, el día de la fiesta, Valeria llamó a un servicio de mensajería. Un joven con uniforme de la empresa de mensajería urgente recogió la caja, anotó una dirección en el barrio de San Ángel. «Entrégalo antes de las 18», dijo Valeria. «Es muy importante». «Por supuesto, señora. ¿Estará el destinatario en casa?» «Por supuesto». Esta noche da una fiesta. El día se alargó lentamente. Valeria intentaba concentrarse en otros asuntos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la inminente reacción de Rodrigo. Imaginaba cómo abriría la caja delante de los invitados, cómo cambiaría su expresión. Por la noche, Amelia y ella cenaron en un restaurante cercano a la casa. Valeria miraba de vez en cuando el teléfono esperando una llamada. «¿Estás nerviosa?», preguntó Amelia. «Un poco. Me pregunto cuándo abrirá la caja. Probablemente delante de los invitados. Me imagino su cara. Espero que Lucía también esté allí. Que sepa con quién se está metiendo». La llamada sonó a las 10:30. Valeria miró la pantalla. Rodrigo estaba llamando. Contestó con calma. «¿Hola?» «Valeria». La voz de Rodrigo temblaba de rabia. «¿Qué quieres decir? ¿Qué demonios me has mandado?» «Rodrigo, ¿cómo va la fiesta?» «No finjas. Es falso. No hay ninguna demanda contra mí». «Sí, la hay. La demanda fue presentada el miércoles, aceptada por el tribunal. Te envié una copia como regalo de compromiso». «Estás loco», gritó Rodrigo. «Nadie creerá esta ficción. Tengo una reputación intachable. Pronto lo veremos. El tribunal juzgará. Esto es una venganza. Estás vengando mi divorcio». «Es justicia, Rodrigo. No solo me has hecho daño a mí, sino también a otras mujeres. Es hora de asumir la responsabilidad por tus acciones. Conseguiré los mejores abogados. Probaré que es una calumnia». «Tienes razón. Te veré en los tribunales». Valeria desconectó. Inmediatamente volvió a sonar el teléfono. Rodrigo le devolvía la llamada. Ella colgó la llamada. Otra llamada, de nuevo un reinicio. Luego apagó el teléfono. «¿Cómo ha ido?», preguntó Amelia con curiosidad. Como era de esperar, gritando, amenazando, acusándome de venganza. Dijo que conseguiría los mejores abogados. «¿Qué le dijiste?» «Que te vería en los tribunales». «Estupendo. Y ahora la parte más interesante. La preparación del juicio». El viernes por la mañana, Valeria encendió su teléfono y encontró 17 llamadas perdidas de Rodrigo y 8 mensajes de texto. En los mensajes le exigía una reunión, la amenazaba, la acusaba de chantaje. El último mensaje llegó a las 3 de la madrugada. «Te vas a arrepentir». Valeria reenvió todos los mensajes a su asistente con instrucciones de añadirlos al expediente del caso como prueba de los intentos de presionar a la demandante. Pasó el fin de semana preparando a los testigos que iban a declarar. El sábado se reunió con Patricia y Beatrice en el bufete. El domingo lo pasó con Nicole y otras 2 chicas que habían accedido a declarar. «Patricia», explicó Valeria, «en el juicio, el abogado de Rodrigo intentará desacreditar tu testimonio. Puede que te pregunte por tu vida personal, por tus relaciones pasadas con hombres, por tu situación económica. ¿Es legal?». «Por desgracia, sí, pero solo debe responder a preguntas que sean relevantes para el caso. Si una pregunta parece irrelevante, me opondré». «¿Y si dice que yo lo provoqué?». «Entonces mostraremos al tribunal que la misma provocación vino de 3 mujeres diferentes en momentos diferentes. ¿Coincidencia? No lo creo. Era más difícil hablar con Beatrice. Estaba nerviosa, temía que su marido se enterara del acoso. Beatrice, entiendo tu preocupación. Pero si no detenemos a gente como Rodrigo, seguirán haciendo daño a otras mujeres. ¿Y si pierdo mi trabajo por este caso? La ley protege a los testigos de ser procesados. Si te pasa algo, presentaremos otra demanda. Estoy dispuesta a decir la verdad. Estoy lista para decir la verdad». Nicole fue la más fácil. La joven estaba ansiosa por castigar a su abusador. «Licenciada Valeria, contaré hasta el último detalle en el tribunal, que todos sepan cómo es realmente. Nicole, recuerda, solo los hechos, sin emociones. Habla con calma, con claridad. Responde solo a las preguntas que te hagan. ¿Y si me mira en el tribunal? Mírame a mí o al juez. Ignora a Rodrigo.
El domingo por la tarde, los 5 testigos estaban listos para el juicio. Valeria trazó un plan detallado para interrogar a cada uno, preparó documentos, pensó en posibles preguntas de la defensa. Amelia, le dijo a su amiga durante la cena, creo que estamos listos. ¿No tienes miedo? Estoy un poco asustada, pero estoy más enfadada. Rodrigo pensaba que podía utilizar su posición impunemente. Es hora de demostrarle que está equivocado. ¿Qué pasa si pierdes? No perderemos. Nuestra evidencia es demasiado fuerte. ¿Y si intenta sobornarte o intimidarte? Entonces eso sería una prueba más de su culpabilidad. El lunes por la mañana, Valeria llegó a la oficina sintiendo que empezaba una nueva etapa de su vida. Había una lucha por delante, cuyo resultado determinaría no solo el destino de Rodrigo, sino también su propio futuro. La secretaria trajo una notificación del juzgado. La fecha de la vista estaba fijada para el viernes de la semana siguiente. Había tiempo de sobra para prepararse. Valeria abrió una carpeta con el expediente del caso y se puso manos a la obra. Había que concretar todos los detalles, comprobar todos los documentos. Por algo Rodrigo había prometido encontrar a los mejores abogados, pero ella estaba preparada para la lucha. A ver quién es quién, murmuró, estudiando las declaraciones de los testigos. A ver quién es quién. La sala 7 del Juzgado de lo Civil de Ciudad de México estaba llena. Valeria llegó media hora antes del comienzo del juicio para comprobar los documentos y preparar a los testigos. 5 mujeres se sentaron en primera fila, mirando nerviosas a su alrededor. Patricia jugueteaba con su bolso. Beatrice recitaba en silencio una oración. Nicole intentaba parecer segura, pero le temblaban las manos. En la mesa del acusado estaba sentado Rodrigo, con un caro traje azul oscuro. A su lado estaba su abogado, el licenciado Carlos Mendoza, uno de los defensores más famosos de la ciudad. El costo de sus servicios comenzaba en 100,000 pesos por juicio. Mendoza era un hombre bajo, de unos 50 años, con el pelo canoso y ojos sagaces. En 20 años de práctica había ganado muchos casos de alto perfil defendiendo a empresarios y políticos. En la sala había periodistas. El caso había atraído la atención de los medios de comunicación por la resonancia del tema del acoso laboral. Varias cámaras enfocaban a los participantes en el juicio. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el secretario judicial. Todos los presentes se levantaron. La juez Marta Espinosa, una mujer de 45 años con rostro severo y reputación de jurista de principios, entró en la sala. Está especializada en conflictos laborales y es conocida por sus decisiones justas. «Siéntese», dijo la juez, tomando asiento en la mesa alta. Se trata de la demanda de las ciudadanas. Patricia Aguilar, Beatriz Morales, Nicole Sánchez, Carmen Rivera y María González, contra el ciudadano Rodrigo Valdés por acoso laboral y daño moral. Valeria se puso de pie, enderezando los hombros. Este era el juicio más importante de su carrera. Su señoría, la representante de los demandantes, licenciada Valeria Castillo, está lista para la audiencia. El demandado licenciado Carlos Mendoza también está listo, dijo el abogado Rodrigo. Licenciada Castillo, exponga el fondo de sus pretensiones, dijo el juez. Valeria se acercó al estrado, sintiendo las miradas de todos los presentes. Señoría, acusamos al acusado Rodrigo Valdés de acoso laboral sistemático contra 5 empleadas de su empresa Envases del Norte. Entre los años 2022 y 2024, el acusado abusó de su posición de autoridad, coaccionando a sus subordinadas para que intimaran bajo amenaza de despido o promesas de promoción profesional. Habló con claridad y seguridad, exponiendo los hechos sin emociones innecesarias. Como consecuencia de la actuación del demandado, los demandantes se vieron sometidos a presiones psicológicas. 3 de ellos se vieron obligados a dimitir, sufriendo daños materiales y morales. Exigimos una indemnización de $200,000 para cada víctima y una disculpa pública. Licenciado Mendoza, ¿cuál es su posición? El juez se dirigió al abogado defensor. Mendoza se levantó. Su voz sonaba convincente y tranquila. Señoría, mi cliente niega categóricamente todos los cargos. Rodrigo Valdés es un empresario respetado, de reputación intachable, que ha creado puestos de trabajo para cientos de personas.
Los demandantes buscan una indemnización inmerecida utilizando falsas acusaciones contra un empresario de éxito. Procederemos al examen de los testigos, dictaminó el juez. Licenciada Castillo, llame al primer testigo. Llamo a Patricia Aguilar. Patricia se acercó vacilante al estrado, puso su mano sobre la Constitución y recitó su juramento de decir la verdad. Patricia, cuéntale al tribunal sobre tu relación con el acusado, comenzó Valeria. Trabajé en Envases del Norte de febrero a septiembre de 2023 en el departamento de compras. Comenzó Patricia con la voz temblorosa, pero las palabras claras. Los primeros meses todo fue bien. Pero entonces el señor Valdés empezó a invitarme a cenas de empresa. ¿Qué pasaba en esas cenas? Pedía vino caro, hablaba de las perspectivas de la empresa. Luego empezaba a decirme que yo era inteligente y hermosa, que necesitaba ascender. Decía que podía hacerme jefa de departamento si yo era comprensiva. ¿Qué quería decir con comprensiva? Aludió a una relación íntima. Dijo que la gente de éxito debería apoyarse en todo. Mendoza se levanta de su asiento. Protesto, señoría. Se trata de una interpretación de palabras, no de hechos. Denegada, dijo el juez. El testigo puede exponer su interpretación de la situación. Patricia, ¿qué pasó cuando rechazaste esas ofertas? Continuó Valeria. Se volvió frío, empezó a meterse con mi trabajo. Criticaba cada documento, me hizo rehacer informes varias veces. Al final me vi obligada a dimitir. Gracias, no hay más preguntas. Mendoza se acercó a la testigo con una sonrisa depredadora. Señora Aguilar, ¿es cierto que durante esas cenas de negocios usted misma flirteaba con mi cliente? No, eso no es cierto. ¿Es cierto que llegó tarde al trabajo en varias ocasiones y que cometió errores en su papeleo? Llegué tarde un par de veces por culpa del tráfico, pero no hubo errores. Señoría, intervino Valeria. Tengo documentos que prueban que el trabajo de la señora Aguilar ha sido impecable. Entregó al juez copias de los informes de Patricia y una revisión de su superior inmediato. A continuación, llamó a Beatriz Morales. La mujer parecía más segura, respondiendo de forma clara y sustanciosa. El señor Valdés me ofreció el puesto de jefa de contabilidad, pero con la condición de una relación especial, dijo Beatriz. Cuando me negué, se puso insoportable. Me obligaba a rehacer informes sin explicación, me hacía pasar un mal rato delante de mis colegas. ¿Tiene alguna prueba de ello?, preguntó Mendoza durante el interrogatorio. Sí, respondió Beatriz con brusquedad. Grabé algunas de las conversaciones en mi teléfono. La sala murmuró. Valeria sonrió. Era una sorpresa incluso para ella. Señoría, dijo Valeria, solicito que las grabaciones de audio se admitan como prueba. Beatrice entregó el teléfono al juez. La voz de Rodrigo sonó por los altavoces. Beatriz, eres una mujer inteligente. Te das cuenta de que una carrera a veces requiere flexibilidad. Puedo darte muchas si me lo agradeces. El rostro de Rodrigo palideció. Mendoza intentó objetar. Su señoría, esa cinta podría haber sido editada. Haremos un interrogatorio, replicó el juez con calma. Nicole Sánchez se mostró segura a pesar de su juventud. Habló con detalle del acoso, de cómo Rodrigo intentó besarla en el restaurante. Tengo un testigo, añadió Nicole. Un camarero del restaurante La Perla vio al señor Valdés intentando coaccionarme. Valeria llamó al camarero José Ramírez, que confirmó las palabras de Nicole. Vi a un hombre con un traje caro intentando besar a la chica, pero ella se apartó. La chica parecía asustada. Carmen Rivera y María González, que seguían trabajando en la empresa, contaron historias similares. Ambas temían que las despidieran, pero decidieron denunciar tras escuchar a otras víctimas. Tengo correos electrónicos del señor Valdés, dijo María. Me invitaba a reuniones fuera de la oficina, me hacía cumplidos, insinuaba una relación especial. Valeria entregó al juez copias impresas de los correos electrónicos. En uno de ellos, Rodrigo escribió: María, eres una chica muy atractiva. Creo que podríamos conocernos mejor. Sería bueno para tu carrera. Al final del día, Mendoza parecía cada vez menos convencido. Las pruebas se acumulaban, el testimonio de los testigos era convincente y coherente. Señoría, dijo, mi cliente pide la palabra para declarar. Rodrigo se acercó al estrado,
Parecía cansado y confuso. Nunca coaccioné a estas mujeres, empezó. Pudo haber malentendidos, pero no hubo acoso. Señor Valdés, le interrumpió Valeria. ¿Cómo explica la grabación de la conversación con la señora Morales? Que se sacó de contexto. ¿Y los correos a la señora González? Solo estaba siendo amable con el personal. ¿Y el intento de besar a la señora Sánchez en el restaurante? Rodrigo guardó silencio, consciente de que cualquier respuesta empeoraría su situación. Al día siguiente, la juez dictó sentencia. Tras estudiar todo el material del caso, escuchar las declaraciones de los testigos y familiarizarse con las pruebas materiales, el tribunal concluye que el acusado Rodrigo Valdés es culpable de acoso laboral. La sala se queda paralizada. El tribunal condena al acusado a indemnizar a cada una de las víctimas con $200.000 por daños morales. Además, el acusado debe pedir disculpas públicas a las víctimas. Rodrigo se tapó la cara con las manos. Lucía, que estaba sentada en la sala de apoyo, salió corriendo sin esperar al final de la sesión. El tribunal también va a enviar el expediente a la Fiscalía para que estudie la posibilidad de abrir una causa penal, añadió el juez. Tras conocerse la sentencia, los periodistas se acercaron a Valeria. Licenciada Castillo, esta es una sentencia histórica. ¿Cómo se siente al respecto? Siento que se ha hecho justicia, respondió Valeria. Este caso demuestra que nadie puede abusar impunemente de su posición. ¿Piensa llevar a cabo casos similares en el futuro? Si hay víctimas que necesiten ayuda, lo haré. ¿Cree que esta decisión afectará a la reputación empresarial del señor Valdés? Ese es su problema. Él eligió este camino. Al día siguiente, comenzó una reacción en cadena. El mayor socio de Envases del Norte, la cadena de supermercados Mega, anunció la cancelación del contrato. La razón oficial fue que el proveedor no cumplía las normas éticas de la empresa. Otros clientes siguieron su ejemplo. La cadena de restaurantes, Taco Bell México, el fabricante de zumos Frutas del Valle y la empresa de productos lácteos Lácteos Premium rechazaron los servicios de Rodrigo. El banco que había concedido el préstamo para la ampliación exigió el reembolso anticipado del préstamo, alegando riesgos para la reputación. El precio de las acciones de la empresa, aunque una pequeña parte cotizaba en bolsa, cayó un 70%. Al cabo de una semana, Rodrigo se vio obligado a anunciar despidos del 40%. Otra semana después, el cierre de una de las 3 plantas. Valeria salió del juzgado muy animada. El sol brillaba con fuerza, había luz y alegría. La justicia había prevalecido, lo que significaba que los meses de humillación y dolor no habían sido en vano. Amelia la esperaba en la entrada con un gran ramo de rosas blancas. «Enhorabuena, heroína». Amelia abrazó a su amiga. «Has estado increíble». «Muchas gracias. Sinceramente, no esperaba una debacle tan completa». «Pues yo sí. Te conozco desde hace años. Cuando defiendes lo que es justo, eres invencible». «¿Sabes lo que quiero hacer ahora?» «¿Qué?» «Cenar en la Docena». ¿Recuerdas que fuimos allí después del notario? Me acuerdo. Lloraste y te conté historias divertidas. Y hoy lo celebraremos. Subieron al coche de Valeria y se dirigieron a un restaurante conocido. En la Docena les recibieron como a viejos amigos. Los camareros recordaban la visita anterior. 2 tequilas, don Julio, y lo mejor de la carta, pidió Amelia. Hoy celebramos la victoria de la justicia. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Dijo Valeria levantando la copa. No es solo mi victoria, es la victoria de todas las mujeres que sufren acoso en el trabajo. Por la justicia. Las amigas chocaron las copas. Y por el hecho de que a veces los malos tienen lo que se merecen, añadió Amelia. La velada transcurrió en un ambiente cálido y amistoso. Hablaron del futuro, de nuevos planes, de cómo había cambiado la vida de Valeria en estos meses. Estoy pensando en abrir mi propio bufete, confesó Valeria. Especializarme en la protección de los derechos laborales. Es una gran idea. Y yo seré tu primera socia en casos de familia. Trato hecho. De vuelta a casa a altas horas de la noche, Valeria sintió que su vida empezaba de nuevo. El dolor de la traición de Rodrigo estaba en el pasado, y le esperaban nuevas oportunidades. Se había demostrado a sí misma y a los demás que podía defender la justicia y proteger a los que no podían protegerse a sí mismos.
Y en algún lugar de la casona de San Ángel, Rodrigo Valdés estaba sentado en su oficina entre los papeles de la quiebra y pensaba en el costo de aquella desafortunada llamada para enviarle un cheque. La caja con el regalo estaba sobre el escritorio, vacía, pero había cambiado su vida para siempre.